Andrés Abeli es un gran artista, respetado y reconocido con un gran talento. Es una persona con grandes valores, transparente, humilde. Es un mentor y es uno de los impulsores en mi vida a proyectarme en la música. Cada una de sus devoluciones me hicieron crecer y creer en mí, por lo que su experiencia ayuda a muchos jóvenes a seguir sus sueños, jamás rendirse y siempre tomar las oportunidades que la vida te ofrece. Bueno, menopausia precoz. Ese fue el diagnóstico que le dieron a mi vieja cuando se embarazó de mí. 8 meses después, después de un embarazo complicado, aparezco. Alberto Andrés Abeli. 2 meses y medio en incubadora para tratar de acomodar algunas cuestiones. Y bueno, a darle comienzo a la vida de forma normal. Una normalidad que duró poco, porque a los 7/8 meses de edad se empezaron a dar cuenta de que las respuestas a los estímulos visuales no eran las adecuadas, las que debían ser. Entonces, bueno, esto derivó en consultas a distintos médicos, y con un diagnóstico muy poco alentador, ceguera progresiva, fuimos en carácter de urgencia a Buenos Aires. Y afortunadamente ese diagnóstico automáticamente fue desestimado por los especialistas allá. Resulta que la ceguera progresiva que habían diagnosticado acá fue una catarata congénita bastante compleja que comprometía ambos ojos de una manera importante. Y bueno, esto se resolvía con una cirugía. A los 9/10 meses me operan, me extraen los cristalinos, me sacan los cristalinos y me queda lo que en términos médicos se llama afaquia bilateral, que es la ausencia de cristalinos. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, con la promesa de poder recuperar la visión, o por lo menos gran parte de ella, había que hacer un tratamiento y controles, y cuando el ojo llegara a su madurez plena, 17, 18 años aproximadamente, se iba a poder realizar la operación que correspondía para poder recuperar. ¿Sí? Entonces se abría como un nuevo camino, un nuevo andar. 2 años y medio más o menos, ese es el lapso que tengo, entre controles y demás cuestiones. Mi cara se desarrolla lo suficiente como para poder aguantar un anteojo. Me recetan el anteojo y ahí nos fuimos a Buenos Aires a llevar eso a la práctica, ¿no? Y la anécdota que tengo en ese momento fue que estábamos sentaditos ahí en el escritorio de Luz Ferrando, una óptica histórica de Buenos Aires, calle Florida. Estábamos sentados ahí en el escritorio, el técnico se acerca con los lentes, me coloca los lentes y yo automáticamente la ubico a mi vieja y le digo, hola mamá. Y ese hola mamá fue gigante, porque fue descubrir el mundo, en sentido literal, descubrir el mundo, ver por primera vez a mi vieja. Y no solo eso, fue abrir la puerta, salir al microcentro y maravillarme con luces, gente que iba, que venía, vidrieras y demás cuestiones. Imagínate, mucha información en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, nosotros caminamos unas cuadras por la calle Florida y creo que para hacer 2 cuadras creo que estuvimos fácil 40, 45 minutos, porque absolutamente todo lo que pasaba me llamaba la atención.
Y bueno, ahí, después de descubrir el mundo, arranqué a vivir. Y tuve la maravillosa oportunidad también de dar mi primer acercamiento a la gran pasión que me mueve, que es la música. Mi mamá tenía una academia donde daba clases y demás, y entonces mi casa siempre estuvo rodeada de música. Cuando se iba el último turno que cursaba, yo me quedaba ahí, automáticamente se iba el último, yo me sentaba en el piano y empezaba a sacar melodías y alguna cosa por ahí que alguno de los alumnos tocaba. Y vos sabés que mi vieja en un momento me escucha y se acerca y empieza a tocar conmigo, a cuatro manos, teniendo un ensamble impecable. Y bueno, era cuestión, toda visita que aparecía, mirá cómo toca el nene, mirá cómo toca el nene, mirá cómo toca el nene. Hasta que un día el nene dijo, basta. Y bueno, lo dejé, pero siempre tuve como una sensibilidad muy particular hacia la música. Empecé el jardín con absoluta normalidad, socializar con mis compañeros sin ningún problema. Empecé la primaria. Y con la primaria ahí empezaron un poco los problemas, porque mi rendimiento no era el mismo que el de mis compañeros. O sea, yo demoraba mucho más tiempo en resolver las cosas, en copiar del pizarrón. A veces me quedaban medios pizarrones sin copiar y era complicado. Y esa brecha año a año se iba haciendo cada vez más grande y seguía siendo mucho más notable. Y bueno, cuando ya la situación se tornó bastante difícil de manejar, eran demasiadas notas que iban dirigidas a mis papás por no completó, no trabajó y demás cuestiones. Bueno, mis papás toman la determinación de llevarme pasarme a una escuela privada, ¿sí? Un esfuerzo muy grande de parte de ellos. La escuela privada recién abría, eran cursos mucho menos numerosos. Calculá que de un curso de 30 que éramos en aquel entonces pasamos a hacer un curso de 8. Entonces era como que la atención iba a ser un poquito más personalizada. Y fue así. Me cambié de colegio y automáticamente se hizo un giro considerable en cuanto al desempeño, al rendimiento y demás. Nunca me bajaron un contenido, o sea, no me bajaron de nivel ningún contenido, siempre yo a la par de mis compañeros. Eso fue en tercer grado. En cuarto grado se cambia de colegio un chico que iba a ser obviamente compañero nuestro, que yo lo califico como el enemigo que nunca busqué, ¿sí? Porque ese fue el que me empezó a poner todos los palos en la rueda, con cargadas, con situaciones que podían llegar a ser un tanto divertidas, no para mí. Pero bueno, eso fue contagiando al resto y se convirtió en una bola bastante difícil de llevar. Año a año la agresión se iba como intensificando y yo siempre refugiado en mi mundo, ¿no? Yo siempre hacía mía, trataba de que eso no me afectara, hasta que bueno, llegó un día que afectó. Séptimo grado más o menos, yo ya había empezado a estudiar guitarra, empecé a estudiar guitarra a los 11 años, también un mérito de mi profesora que fue maravillosa, porque después de probar fútbol, karate, un montón de cuestiones que por una cuestión física, porque mi cuerpito no, cero coordinación para todo, probamos por el lado de la música que de alguna forma eso estaba como más incentivado, ¿no? Empiezo a estudiar guitarra, empiezo a dar mis primeros pasos y empiezo a querer transitar mis primeros escenarios. Año 97, estaba en séptimo grado, cuando tengo la primera oportunidad, y se vio opacada por un hecho bastante complejo que fue que ese año, con esta persona que te digo que me venía trayendo a mal traer, valga la redundancia, desde cuarto grado hasta séptimo grado en ese entonces, nos vamos a las manos con tanta mala suerte que me pega una piña en un ojo y tenemos que salir volando derivados por un desprendimiento de retina. Yo no quise decir nada en el momento porque no quería interferir con el debut, pero bueno, ya el cuadro era mucho más complejo, entonces obviamente hubo que confesar, salimos volando a Buenos Aires, afortunadamente me salvaron la retina, volvimos,
Y bueno, el colegio es como que se desentendió de muchas cosas, es como que el caso quedó en la nada, en fin. Gracias a Dios se había resuelto, lo más importante se había resuelto. Pero bueno, esperábamos quizás otra respuesta de parte de la escuela. Varios sucesos más de esa índole hicieron que mi mamá me cambiara de colegio. Y volví al mismo colegio de donde me fui. ¿Sí? Ya un poco más grande, como con más herramientas, ya con algunos escenarios encima, que eso también me ayudaba también a mostrarme de otra manera ante la gente. Es como más o menos como la diferencia entre Clark Kent y Superman, ¿viste? Arriba del escenario era Superman, bajaba del escenario era Clark Kent, ¿viste? Pero bueno, ya con más herramientas para comunicarme y conectar con el otro. Así fue, fue productivo el cambio porque yo ya me desenvolvía de otra manera. Cuando parecía que todo iba bien, estando yo en tercer año, año 2000, ¿sí? Calcularle 14, 15 años, a mi papá le diagnostican un cáncer terminal. Y eso para mí fue una trompada, pero enorme, porque él era mi puntal, era con el que yo siempre hablaba, con el que me sentaba y armábamos los repertorios para cuando iba a cantar a una peña, era al que le decía, che viejo, me encantaría poder tener esta guitarra, me encantaría poder... Y él era el que alimentaba todos esos sueños. Y de golpe y porrazo, en un año, ya no estaba. Y viste, te sentís como tanteando en la oscuridad, ¿no? Y ahí nomás me aferré a mi mami. A mi vieja, que mi vieja es uno de los seres más maravillosos que tengo. Y charlando, mi viejo fallece en junio del año 2000. Y cerca de octubre, noviembre, mi vieja me dice, Nero, vamos a ir a Cosquín. Sí, me dice, porque yo le prometí a tu papá que vos ibas a ir a Cosquín. Tu papá dijo, alguien lo tiene que escuchar, vieja, llévalo a Cosquín. Y ahí nos fuimos. Enero agarramos la camioneta sin saber absolutamente nada de nada, encaramos para Cosquín. Con un poco de suerte, con un par de amigos que ayudaron a que se pueda hacer algo, pudimos cantar en una peña, la de Cuti Roberto Carabajal, me acuerdo. Y fue tal la sorpresa que me llevé, fue tal la respuesta que hubo de la gente. Fueron 2 canciones nomás, pero fue tan grande el cariño que se recibió esa noche, que cuando estábamos pegando la vuelta para Gallegos le decía a mi vieja, gorda, esto va en serio, yo quiero convertirme, quiero ser un artista, yo quiero ser un artista. Y ahí empezamos, y un artista, ¿qué tiene que hacer? Un artista tiene que grabar, un artista tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, empezar a buscar acá en Gallegos lugares donde pueda grabar, donde pueda crecer un poco más, digamos, vincularme también con otros músicos, y poder aprender de ellos también. Ese año, el 2001, también fue un año muy particular porque en marzo del 2001 me operan de la vista. Pero nunca me pusieron los cristalinos porque los ojos estaban demasiado deteriorados con tanto tratamiento hasta ese entonces. Entonces lo único que pudieron hacer fue una limpieza muy profunda del ojo. Yo hasta el día de hoy no tengo cristalinos. Y bueno, se grabamos, hicimos cosas. Hablo en plural porque hubo mucha gente que hizo que yo pueda estar haciendo lo que hago. Entonces por eso me permito hablar en plural, como un reconocimiento. Quiero estudiar, me pongo a estudiar, termino la secundaria, no me llevo materias, pasé limpio toda la secundaria y llegó el momento de elegir una carrera. La carrera, yo quería ser productor musical, quería ser ingeniero en sonido y allá me fui. Pasó la crisis del 2001, pasó el 2002, esa transición tremenda, llegó el 2003 y ahí estaba yo estudiando en Córdoba. Por cuestiones económicas que tenían que ver con la situación del país y con una situación particular, porque la enfermedad de mi viejo había dejado muchas deudas, tengo que volver. Pero lejos de resignarme, lejos de dejar ese sueño a un lado, volví con muchas más ganas de querer hacer. Entonces
empecé a trabajar en forma autodidacta para poder ir forjando desde cero ese sueño. Y bueno, y fuimos trabajando, me compré mis primeros equipos, juntando mi platita, comprando mis cosas. En el año 2005, yo siempre estaba trabajando con la música, muy conectado con eso. El amor golpea mi puerta. Aparece una chica de la cual me enamoro. Después de un año de relación, tomamos la decisión de irnos a vivir a Comodoro Rivadavia. Yo tenía en ese momento 20 años. Vamos a Comodoro Rivadavia, ella a estudiar, yo a laburar, un poco a probar suerte. Y lo que yo tenía en la cabeza como un sueño no demoró demasiado en convertirse en una pesadilla. Porque discusiones, que las tenemos todos, pero había discusiones que se convertían en regaños, y regaños que se convertían en maltratos, y maltratos que se convertían en violencia. Que no está bueno eso, para nada está bueno. Yo lo sufrí mucho eso, lo sufrí mucho porque, viste, cuando te sentís totalmente denigrado, te sentís que no servís para nada y que tomaste la peor decisión de tu vida. Y ya cuando la situación se tornó mucho más compleja, yo necesitaba salir de ahí. Yo necesitaba salir de ahí, porque no era sano. Entonces, cuando me animo a contarle a mi vieja toda esta cuestión, nosotros a través de un plan intrafamiliar que se fue gestando, yo con mucho miedo también, cuidándome absolutamente de todo, logro finalmente poder salir de ahí. A reconstruir lo que yo mismo había dejado, a volver a conectar lo que yo mismo desconecté. Logré acomodarme, volver a los afectos, volver a la raíz, como suelo decir a veces. Logré conseguir trabajo, me compré mis equipos, volví a retomar absolutamente todos mis proyectos, con muchas más ganas, con muchísimas más ganas. Al poco tiempo, ya una vez fuera de esa relación tóxica, el amor vuelve a golpear a mi puerta. Y bueno, con miedos, con un montón de cuestiones, me animo a entrar. Y afortunadamente el tiempo se fue encargando de acomodar todo. Se fue encargando de poner todo en su lugar y hacer que uno se deje querer. Seguido de eso, bueno, vinieron oportunidades muy lindas, como conocer al Chaqueño Palavecino en persona, compartir un asado con él, que él nos invite a cantar en un espectáculo. Después de ese espectáculo nos invitó a grabar en su estudio. Y ahí es donde yo también me puse a prueba como ese productor que soñaba ser, ¿no? Ese productor, ese artista que yo quería ser. Era como estar jugando en primera, ¿no? Era sentir que estás jugando en primera. Y me fui con mucho aprendizaje, con cosas muy lindas aprendidas, con gente muy linda que conocí en esa experiencia. Y al otro año, bueno, llega un casting de la productora Ideas del Sur, que plantea convocar artistas para un programa que se llamaba en aquel entonces Soñando por Cantar, un programa muy visto. Yo hago ese casting, quedo en ese casting y ahí salí en Canal 13 para todo el país. Y no solamente salí en Canal 13, gané la instancia y nos fuimos a Buenos Aires con devoluciones hermosísimas de Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Valeria Lynch, Oscar Mediavilla, que me dejaron palabras muy, muy lindas. Y consolidando en cada uno de estos pasos ese compromiso y ese amor por el arte y por ese artista que yo siempre quise ser. Y de ahí, bueno, trabajando muy fuerte con toda esa experiencia encima, trabajando, siempre aprendiendo el que sabe más, compartiendo experiencias. Tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires a cantar en varias oportunidades, pero la primera fue la más linda porque CGC me contrata para ir a cantar a Buenos Aires a una fiesta privada de fin de año y me trataron como Luis Miguel. Era Luis Miguel, era bajar del avión, 2 tipos de traje que me estaban esperando, me suben a un auto al hotel, era una cosa maravillosa. En tanto tiempo jamás me habían tratado como un artista, me sentí tratado como un artista, de verdad. Y bueno, esas cosas lo único que hacían era alimentar las ganas de seguir creciendo y de seguir apostando a este sueño de ser artista.
seguimos siempre trabajando, enriqueciendo nuestros productos, ofreciendo distintas cosas en cuanto a producción, en cuanto a shows en vivo y demás. Y llega la pandemia me encontró volviendo de un Cosquín hermoso, un Cosquín 2020 en el cual tuve la oportunidad de pisar por primera vez el escenario mayor, en carácter de músico acompañante, pero bueno, era el escenario mayor. Y la pandemia me encontró con muchas ganas de laburar y con muchas ganas de hacer, entonces por ir reinventarme dentro de ese contexto no fue tan difícil. Pude reinventarme haciendo mucho énfasis en mi función de productor musical, trabajando con muchos artistas, trabajando con muchos colegas, aprendiendo nuevas técnicas de trabajo y así seguir creciendo, porque esto es un constante aprender. Y la cosa más linda creo que que me pasó, que fue este año, mi médico tratante, el profesor Luis Abad, un día me llama por teléfono, él sabía de toda mi historia, de que yo era músico y demás. Me dice, Andrés, me tomé el atrevimiento de presentar tu caso en la universidad que yo trabajo. Me dice, yo soy decano de la carrera de medicina de la Universidad de Crown, con sede central en Ghana y ramificada en diversos países, entre ellos Estados Unidos. Presenté tu historia clínica, mostré tu trabajo musical y ellos la universidad resuelve darte por unanimidad un doctorado honoris causa, ¿no? Un doctorado honoris causa que te reconoce como un músico no solo de trayectoria, a mí no me gusta hablar de trayectoria, prefiero decir oficio. Te reconoce como un músico de oficio y también reconoce la resiliencia. La resiliencia, el hecho de poder levantarte, de a pesar de tanta adversidad y tanta cosa que tuviste en contra, te has sabido parar ante la vida y ante los obstáculos que ésta te pone. Y ahí lo tengo. Yo a veces me siento en el estudio, lo miro y digo, no lo puedo creer. Digo, ¿hasta dónde llegamos estando tan lejos? ¿No? ¿Hasta dónde llegamos estando tan lejos? Porque yo soy de acá y me muevo acá, a veces viajo a algún que otro lado, y yo miro todo eso y miro para atrás y me siento de verdad orgulloso y feliz de poder llevar ese camino. ¿Y quién soy hoy? Yo soy Andrés, amigo de mis amigos, una persona que ama lo que hace, un militante acérrimo de mi laburo, de mi música, una persona que quiere con el corazón, cuando quiero de verdad y cuando no quiero también lo hago de verdad. Una persona que sueña, un hombre de sueños cumplidos y de sueños por cumplir. Yo hace poquito escribí una canción que dice en uno de sus pasajes, porque en cada intento, en cada momento, yo siento que puedo llegar a hacer de mis sueños una realidad. Y si yo tengo que sintetizar todo lo que dije hoy, hay una sola palabra que envuelve todo. Y esa palabra es gracias. Gracias, gracias.